¿Qué tal? Muy buen día, mi nombre es José Pablo Castro, estudiante de medicina de tercer año y este es un video tanto corto pero de un tema bastante importante, el cual es la artrología. ¿A qué me refiero con la artrología? Es decir, el estudio de las articulaciones. Aquí vamos a ver los tipos de articulaciones estructurales y por su tipo de movimiento y además vamos a entrar en un punto importante que se me hace que se tiene que mencionar aquí, que cuál es la diferencia entre un ligamento, un tendón y qué es una articulación. Un ligamento es una unión entre un hueso y un hueso. Y un tendón es una unión entre un hueso y un músculo. Ya vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos en videos de músculos, pero, por ejemplo, tenemos un ligamento, el ligamento cruzado que se encuentra en la rodilla, pero un tendón, el que todo el mundo conoce, el que se ve aquí, es el tendón de Aquiles. Y una articulación es un área donde se encuentran dos o más huesos. Tenemos dos tipos de divisiones de la articulación. Tenemos la división funcional y la división estructural. La división funcional se divide en tres: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sin artrosis, vamos a pensarlo de esta manera, sin significa sin movimiento. También se le puede llamar articulación fibrosa. Y este tipo de articulaciones se encuentran en las suturas del cráneo, más que nada. Luego tenemos las anfiartrosis, que son las articulaciones que son unidas por un solo cartílago, así que por eso también se les puede llamar como articulaciones cartilaginosas. Y su ejemplo más representativo son los discos intervertebrales. Y luego ya tenemos las diartrosis, di porque disfrutan moverse. También se les llama sinoviales y estas son las que hay 6 tipos, que son las, por así decirlo, más importantes. De estos 6 tipos depende mucho de su movimiento, como lo vimos en el video de la planigrafía, en qué plano se mueven. Hay que recordar tantito que tenemos 3 planos principales. El plano coronal, que nos divide en anterior y en posterior, plano sagital, que nos divide en derecha y nos divide en izquierda, y el plano transversal, que nos divide arriba y abajo. Así que me voy a mover. Bueno, lo voy a hablar por así decirlo. Primero tenemos la enartrosis o la esferoidea, que recordemos en ese video nada más tenemos 2 articulaciones de este tipo perfectas, que es decir que usan los 3 planos espaciales y son la unión coxofemoral y húmero-escapular, es decir, del hombro y de la cadera. Este se lo considera de los 3 movimientos y es perfecta porque es literalmente un círculo perfecto. Luego tenemos las que son, por así decirlo, casi perfectas, que mucha gente los puede considerar, que son las condilias, que tiene una forma ovoide y no permite rotar. El ejemplo perfecto es la rotación de un dedo. Si se fijan y pueden llegar a pensar de que pues estoy dando la vuelta en un dedo a un dedo y se ve que es un giro perfecto, sí, pero no. Vean cómo va un poco más trabado, por así decirlo, que como si movieran el hombro. Esto se debe a que no permite rotar. No permite rotar, es decir, que nada más va en el plano axial y sagital. Y me gusta mucho dar esta comparación, por así decirlo, con los videojuegos de antaño. Ahorita, como se sabe, se utiliza un joystick que esto nos permite dar un giro hacia todos los lados. Pero antes se usaba una cruceta y cuando una persona quería hacer un círculo, lo que hacía es irse un movimiento arriba y uno a la izquierda, uno arriba y uno a la izquierda. Y así sucesivamente. Podía hacerlo muy, muy, muy grande el círculo y al final del día se podía ver un círculo casi perfecto, pero cuando le haces zoom se puede ver que es arriba y hacia un lado, arriba y hacia un lado. Es lo mismo con las condilias. Por más perfectas que puedan parecer, no son perfectas, así que no entran en las enartrosis o en las esferoideas. Luego tenemos también las que son trocleares, que también se les conoce como en forma de polea, que el plano en el que se mueven es principalmente en el plano sagital. Y la más común es hablar de esta en la articulación del codo. Esta es una troclear. Luego tenemos las trocoides, que estas son un poco raras, que, por así decirlo, es pivote lunar, es decir, que giran en su mismo lugar. Ya estas se encuentran más que nada en la articulación del atlas y axis, que son la primera y la segunda vértebra cervical, que se puede ver aquí. Luego tenemos las que son más raras, que se les considera que son diartrosis, pero no tienen tanto movimiento y que nada más se desplazan. Es un plano no axial, es decir, nada más se mueven en un lugar. Y la articulación más común es la acromioclavicular, es decir, la clavícula, si se fijan, se mueve, pero no tiene una función específica, nada más que se esté moviendo para que no interfiera con las demás cosas. Y la última es la articulación de silla de montar, que se mueve en el plano sagital y en el plano coronal. Y la más común, bueno, el ejemplo perfecto es la articulación trapecio metacarpiana, que es decir, del pulgar. Con esto terminamos de
hablar acerca de la artrología y ya empezaríamos a hablar acerca del esqueleto axial y esqueleto pendicular junto con sus huevos específicos y detalles específicos que les van a preguntar en siguientes videos. Muchísimas gracias.